Muy buenas a todos. En este video vamos a hablar sobre funciones, algo muy importante en la matemática, pero lo vamos a ver un poco sobre lo que significan las funciones, sobre cómo determinar y qué es lo que es el dominio, y cómo determinar y cómo es el recorrido. También graficar algunos ejercicios, sabiendo que algunas gráficas bien conocidas. En este primero voy a hablar sobre lo que son las funciones, obviamente. Hay que saber muy bien de que las funciones son, primero que todo, se podría decir como una maquinita que lleva elementos de un conjunto a otro. Y son bien específicas los elementos que tiene un conjunto y los lleva a otro conjunto relacionados entre sí por esta flecha que es la función. Generalmente se coloca como F, G, H, como sea. Pero al final lo que hace es que en un conjunto de datos, si le aplico la función, voy a obtener eh, un dato asociado a un elemento del primer conjunto. Por eso siempre se trabaja ¿cómo se llama esto? Se trabaja en este plano que tenemos el X y tenemos el f de X, o mal llamado Y. Porque, bueno, generalmente se sirve para algunas cosas como para sacar el recorrido, pero tengo los elementos de X y cuál sería su elemento asociado si le aplico la función f de x. Pongamos, por ejemplo, una recta. Tenemos una recta en donde si yo tomo este x, por ejemplo, el x2, esto significa que va a tener asociado este valor, supongamos 3. Entonces, la función f de x toma el valor 2 mediante algo algebraico, no sé, algo más o menos extraño, algo matemático, y lo transforma en un 3. Entonces, lo que significa es que si yo tengo todo el primer conjunto, este va a ser llamado el dominio, y el otro conjunto, que son todos los valores que puede tomar la función, los que son la imagen de los objetos del primer conjunto, se llama el recorrido. En este caso, yo tengo que el dominio son todos los X, acá, de esta recta. Si viene del infinito, después se va al infinito, entonces el dominio son todos los X. Y el recorrido son todo el eje Y. También es infinito, porque por cada X voy a tener un elemento de Y. No así, por ejemplo, voy a hacer, por ejemplo, una que todos conocemos, que es la parábola, la famosa parábola f de x, que es x cuadrado. Acá yo tengo el dominio, que son todos los valores que puede tomar x, son todos los reales. Ese sería el dominio, que son todo el eje horizontal. Y el recorrido sería todos los valores que puede tomar el f de x. Y todos los valores que puede tomar son todos los reales positivos, incluyendo el cero. Porque si yo tengo acá un x, por ejemplo, el mismo valor anterior, el 2, acá se le va a asociar un valor, por ejemplo, 4, ¿cierto? Pero no hay ningún valor de x que me dé un valor negativo. Esa es la gracia. Esa es la gracia de la función. Me otorga un valor que siempre va a ser positivo, y por ende el recorrido va a estar supeditado de cómo va a ser la función. Entonces, el dominio, en este caso, va a ser el dominio de f de x,
va a ser todos los valores que puede tomar X, que son todos los reales. Y el recorrido, que son todos los valores que puede tomar la imagen de estos X, va a ser todos los reales positivos, incluyendo el 0. Eso es. Acá en este caso sería el dominio y el recorrido sería los reales, todos los reales. Entonces, sabiendo todo esto, puedo saber entonces cómo es, ya sé lo que es el dominio y qué es el recorrido. Ahora, ¿cómo se determina algebraicamente el dominio del recorrido? Es mejor verlo al tiro desde un ejercicio. Y vamos a tomar este tipo de ejercicio, que es considerando esta función g de x, 1 sobre x cuadrado menos a cuadrado, donde a es positivo y es una constante. Entonces, quiero saber el dominio y el recorrido de g de x. Y si es posible, encontrar la función inversa, que es g a la menos 1 de x. La función inversa, ¿qué es lo que es? Si me voy a lo anterior, acá la función inversa es que es una función en donde esto yo lo doy vuelta. Por ejemplo, acá yo tengo el eje horizontal es x y el eje vertical es f de x. Entonces tendría que ser al revés. Acá tendría que ser f de x y este tendría que ser x. Y esto sería... Me salió muy feo. Todavía no. Algo así. Va. Algo así. Porque esto lo di vuelta, si se fijan. Claro, lo di vuelta. Entonces, por cada f de x, lo que voy a obtener es un x. Si se fijan. Entonces, la f a la menos 1 es la función que me toma los valores del recorrido y me los lleva al conjunto original. Ese sería el f a la menos 1. Sería toma el valor del recorrido, acá sería, por ejemplo, este sería 2, y este sería entonces raíz de 2. Y ese sería el x, el raíz de 2. Entonces, para este valor 2, se le puede asignar, o sea, se le asigna, gracias a la función inversa, el raíz de 2. Pero también se le asigna el menos raíz de 2. Porque si yo hago un corte acá, corta en 2 puntos la curva de la x cuadrada. Pero eso es un poco más complicado. La cosa es que sabemos que la función inversa toma los valores del conjunto del recorrido y los devuelve al conjunto del dominio. Y no siempre es la misma expresión de la función f de x. Es por eso que vamos a hacer el ejercicio. Entonces, vamos a encontrar primero el dominio. Para encontrar el dominio algebraicamente es tan sencillo como los otros ejercicios que hemos visto. Es sacar las restricciones. Las restricciones son los que me va a dar todos los x que son posibles en la función, en esta máquina. Entonces, lo que voy a hacer es que esto cuando se indefine, cuando esto es igual a 0. Entonces, x cuadrado, ahí, x cuadrado, ahí sí, menos a cuadrado tiene que ser diferente de 0. Y para que sea diferente de 0, esto no puede ser a ni puede ser menos a. X no puede ser a y tampoco puede ser menos a. Si toma ese valor va a dar igual a 0 y eso no es lo que queremos. Entonces, listo, esa es la única restricción. La única restricción que tenemos para esta función. Y por ende ya sabemos cuál es el dominio. Tan simple como eso. El dominio de g de x, por lo tanto serían todos los valores de x menos estos dos. Entonces, para ponerlo bonito, sería todos los reales menos los elementos menos a y a.
Y ese sería el dominio. Para el recorrido es este g de x, bien, se podría decir bien algebraico, este g de x se vuelve en y. Este es para el dominio, voy a colocar el recorrido. 1 sobre x cuadrado menos a cuadrado. Esto es solamente un truco algebraico, eh, que de hecho lo tienen que hacer para todo el ejercicio si quieren determinar el recorrido. Y la gracia de hacer esto es que tengo que despejar el x. Onda, acá yo tengo y igual a una expresión en función de x, tengo que llegar a x igual a una expresión en función de y. Entonces, acá yo multiplico, acá tengo y x cuadrado menos a cuadrado igual a 1. Entonces voy a tener y x cuadrado menos y a cuadrado igual a 1. Acá lo que puedo hacer es y x cuadrado, pasar esto al otro lado, como 1 más y a cuadrado. Este y pasarlo para el otro lado y después sacar raíz. Entonces voy a tener, mejor dejarlo acá al ladito grande. X va a ser igual a este y pasa para allá dividiendo y queda todo en raíz. 1 más y a cuadrado dividido por y en raíz. Pero esta es raíz positiva y raíz negativa. Son dos raíces. Y listo. Tengo acá la expresión de x en función de y. Y lo que tengo que hacer son las restricciones de esta expresión. Y la restricción es, bueno, como está en raíz, es que el argumento este no puede ser negativo. Y no puede ser cero. Porque y, o sea, ya tenemos al tiro la primera restricción de que y no puede ser cero porque está como denominador. Entonces, por ende, todo esto tiene que ser mayor o igual a cero. Quiero decir, 1 más y veces a cuadrado sobre y tiene que ser mayor a 0. ¿Y cuando esto es mayor a 0? Bueno, cuando son dos casos, cuando y es mayor a 0 y cuando 1 más y a cuadrado es mayor a 0. Y el otro caso es cuando estos dos son negativos, cuando y es negativo y cuando 1 más y a cuadrado es negativo. Entonces, si los coloco acá, bien bonito, y es mayor a 0, y acá me quedaría el 1 lo paso acá como negativo y paso dividiendo, entonces me queda y tiene que ser mayor a menos 1 sobre a cuadrado. Ese es para el primer caso. Y que y sea menor a 0 y menor a menos 1 sobre a cuadrado. Obviamente estos dos los tengo que intersectar. Estos me va a dar que y tiene que ser mayor a 0. Y estos dos me da de que y tiene que ser menor a menos 1 sobre a cuadrado. Entonces, esa es la restricción. Estos dos los tengo que unir. Acá los intersecto y luego acá los uno, porque son los dos casos. Y por ende, entonces los voy a colocar con otro color, algo un poco más llamativo. Voy a hacer entonces que el recorrido de g de x va a ser el intervalo de menos infinito hasta este valor, hasta, quiero decir, nada que ver con y. Es hasta ese valor, menos 1 sobre a cuadrado, no tomado, unido con
y mayor a 0. O sea, son todos los reales positivos sin el 0. Todos los reales positivos sin el 0. Es una forma más bonita de colocar el intervalo abierto de 0 a infinito positivo. Y ese sería entonces el recorrido. Es bien largo, pero solamente porque tuvimos una raíz. Si tuviéramos acá, por ejemplo, x es igual a y sobre por ejemplo, no sé, y más 5, eso significaría que y no puede ser 5, menos 5 quiero decir, y por ende la única restricción es que son todos los reales menos el menos 5. Pero acá me tenía una raíz, entonces necesitaba hacer estas restricciones por caso, pero es bien, bien pedagógico en el sentido de que el recorrido no es igual al dominio. Obviamente, nunca hay que guiarse de que el dominio y el recorrido van a ser iguales, son cosas diferentes. Eh, a veces nomás, por ejemplo, las rectas son siempre los dominios y el recorrido son siempre los reales. Pero en este caso tengo 1 sobre x cuadrado menos a cuadrado. Este x cuadrado me va a generar algún tipo de problema en el sentido de que está 1 sobre este valor y más encima son 2 veces los valores. Entonces el recorrido son entre este valor y los reales positivos. Ahora, si es posible, encuentre la función inversa g a la menos 1 de x. Les digo al tiro de que no es posible, no se puede encontrar una función inversa. ¿Por qué? Lo que pasa es que si se fijan acá yo tengo que g de x, que es el valor de la imagen, es igual a 1 sobre x cuadrado. Eso es lo que me importa, un x cuadrado. Eso significa, y siempre va a aparecer cuando yo tengo igual a un x cuadrado, que es la mayor potencia, si tengo una, una expresión algebraica que son la mayor potencia sea x cuadrado, eso significa que por cada x voy a tener dos imágenes. Una forma de decirlo bien simple es que si yo tengo el x cuadrado, la función x cuadrado, eso significa de que por cada x, o sea, por cada imagen, voy a tener 2x. Pero obvio, por supuesto, porque si yo tengo, por ejemplo, que x cuadrado es igual a, ponte tú, 3. Eso significa de que x puede ser más raíz de 3 o menos raíz de 3. O si x cuadrado es igual a 9. Eso significa que x puede ser 3 o puede ser menos 3. A eso me refiero, que por cada imagen tengo 2x, tengo dos elementos del dominio. Y por ese solo hecho no significa que no hay una función inversa. También otra forma de verlo es que acá me generó un más raíz y un menos raíz. Eso significa que va a tener dos colas. Si lo coloco, si hablo acá en este ejercicio, ¿se acuerdan que yo coloqué la cuadrática, x cuadrado, y esta es la inversa? La gráfica de la raíz es tal cual la mitad de esto. Es esto, es esa cola. Y la otra raíz, que es la raíz negativo, es la otra cola. Eso significa de que no tengo una función inversa, sino que tengo dos funciones inversas, que son las dos raíces, la raíz positiva y la raíz negativa. Pero por el mismo hecho, significa que no tengo una sola función inversa. Entonces, por ende, no existe, no la puedo encontrar porque no existe, no es posible. Veámoslo, por ejemplo, en este otro ejercicio. Si considero esta función, ahora un poquito más simple, x sobre x menos 1,
tengo que encontrar el dominio del recorrido, obviamente, y calcular los ceros de la función. Los ceros los puedo determinar al tiro, porque cuando f de x se vuelve cero, cuando x es cero. Tan simple como eso. Y solamente eso, Nancy. El denominador nunca va a tener algún valor que me dé 0 f de x, solamente el numerador. Y el numerador, ¿cuándo es cero? Cuando x es igual a cero. Entonces, el único cero es que acá, perfecto, acá, cuando x es igual a cero, f de x es igual a cero. Ese es el único cero que tengo. Ahora tengo que encontrar el dominio y el recorrido. El dominio, como, como saben, es bien simple. Solamente de sacar las restricciones y acá x no puede ser 1. Y esa es solamente la restricción. Y por ende, eso sería el dominio. El dominio de f de x. Por lo tanto, serían todos los reales menos el elemento 1. Porque acá me lo indefine. Ahora veamos el recorrido. Si esto lo igualo a un y es igual a x sobre x menos 1, tengo que tratar de despejar el x. Entonces acá tengo ix menos y. Si esto lo pasa ya multiplicando y el y lo multiplica a ese factor, acá este y lo paso para allá y el x para allá. Acá factorizo y lo paso para el otro lado. Perfecto. Y acá saco las restricciones y por ende entonces el recorrido va a ser el recorrido de f de x va a ser todos los reales menos el elemento 1, porque si no me indefine. Casualmente, esta expresión, de hecho, esta expresión es hábil para poder ser una función inversa. Este sería f a la menos 1. Esta expresión casualmente es igual a la expresión de la función de x, pero es por la naturaleza que tiene esta función. Esta función es 1 sobre x, es esta. Este es 1 sobre x. Pero como está corrida acá menos 1, entonces, a ver acá, cuando x es 0, f es 0, por lo tanto, queda algo como así. Está como corrida, porque el 1 acá, si no me equivoco, el menos 1 acá es el problemático. Bueno, la cosa es que esa es la función de la f a la menos, o sea, de x sobre x menos 1, de 1 sobre x, y acá tengo el dominio y acá tengo el recorrido. Solamente fue un detalle de que fueran iguales, pero no significa que siempre vayan a ser iguales y tampoco significa que siempre en este tipo de funciones vaya a tener los dominios y recorridos iguales. Y ahora, este, eh, este tipo de cosas me gustan porque graficar las funciones siempre van a ser bueno para entender las funciones. Y qué mejor manera de entender desde la primera, la más básica, hasta algo un poco más modificado. No complicado, sino que modificado. Entonces, para poder graficar las funciones, tengo que saber las básicas. Acá, la básica es f de x igual a raíz de x. Y la gráfica de esa es así.
Acá tengo el X y acá tengo el f de X. Cuando X es 0, f de X es 0. Entonces parte desde acá. Y es así. Es la mitad de una parábola, porque la parábola sigue por aquí, pero la verdad es que eso no me importa, solamente para que entiendan que es la mitad de una parábola. Y empieza desde acá al 0 porque acuérdense que todos los X tienen que ser positivos. Acá no corre, pero sí corre el 0, desde el 0 en adelante. Por ende, ya saben que el dominio va a ser desde 0 en adelante y el recorrido también, porque va desde acá, desde 0 en adelante. Perfecto. Pero ahora, ¿cómo llego hasta esta expresión? Cuando se le suma o se le resta, esto significa que va a correr en el X, que va a desplazarse en el X. Voy a hacer de nuevo el gráfico, de hecho lo voy a hacer como 3 veces. Ahí y ahí, y esta va a ser la definitiva. Entonces, acá yo tengo el X y el f de X. Si yo acá le sumo 5, eso significa que X tiene que ser menos 5 para que sea 0. O sea, acá empieza menos 5 y esta misma forma, pero empieza desde menos 5. Y esto entonces sería f de x igual a raíz de x más 5. Entonces, lo único que pasó es que se desplazó hacia la izquierda. Si fuera x menos 5, se desplaza hacia la derecha y queda acá, empieza desde más 5. Ahora tengo un menos. El menos, lo único que me hace es que esto queda al revés. Sea de esa forma, la otra cola de la parábola, como le había dicho acá. Y este 1 lo que me hace es un 1 positivo, está fuera de la raíz, entonces lo que me hace es desplazarlo ya no en la horizontal, sino que vertical. Y ahora es en el sentido del signo. Es un 1 positivo, entonces sube un 1 positivo. Entonces, por ende, acá yo tengo el f de x y acá tengo el x. Entonces, acá tengo el menos 5 y si yo tengo acá el 1, empieza desde aquí. Y como había dicho que este menos, entonces es hacia abajo. Algo como así. Empezó desde arriba. Y este entonces sería esa función. Así sería la gráfica. ¿Vieron cómo va evolucionando? Entonces, recuerden, lo que se le suma dentro de la raíz es que se desplaza en X. Y si lo que se le suma o se le resta afuera de la raíz es que se desplaza arriba o abajo. Si tengo un menos, entonces cambia esta dirección. Y si tengo un más, mantengo esta dirección. Tan simple como eso. Este es un ejemplo para la raíz. Ahora veamos para la parábola. Esto es, veamos por ejemplo, g de x, si yo tengo la parábola. La parábola normal, esa que todos conocemos, es no tan empinada, no me quedan muy bonitas las parábolas, pero quiero que salgan bien. Entonces, esta es g de x, x elevado al cuadrado. Esa es la normal, donde el 0 debería tocar acá el vértice de la parábola, toca el 0 acá. Cosa de que cuando g de x, g de 0 es igual a 0. Esa es la gracia. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Acá yo tengo, primero que tengo ¿cómo se llama esto? El signo del x cuadrado. eh, el signo del x cuadrado es positivo. Eso significa de que ese va a ser la dirección. Si fuera negativo,
sería en esa dirección. Pero acá es positivo. Esto es algo algebraico y se le puede ver, se puede trabajar un poco esto. Si yo tengo acá, quiero saber los ceros, tengo acá x cuadrado menos x menos 12. Entonces, dos números que multiplicados me den 12, o menos 12, y sumados o restados me den menos 1. Y eso es x menos 4 y x más 3. Multiplicados me dan 12 y restados me dan menos 1. ¿Qué significa esto para la gráfica? De que va a cortar la gráfica en 4 y en menos 3. Ahora veamos cómo queda. ¿Cómo entonces quedaría? Quedaría entonces la gráfica, acá x y acá f, quiero decir g de x. Entonces, acá, como había dicho, va a tener esa forma y va a tocar en el menos 3 y en el 4. Por lo tanto, lo que va a hacer esta parábola es que va a ser algo como esto. Bajó esto para cosa que cortara en el x, en el menos 3 y en el 4. Y si se fijan, cuando x es igual a 4, f de x es 0. Lo mismo que acá, cuando x es menos 3, ese punto está en la altura 0. Obviamente acá puedo determinar el vértice si queda en esta parte del cuadrante o en el otro cuadrante. Pero eso creo que se determinaba con menos b sobre 4 veces a, en el caso que yo tengo esta cuadrática. Pero con esto solamente lo necesitan. Si hubiera tenido este menos, hubiera cortado en esta, o sea, si acá hubiera tenido menos x cuadrado más x y más 12, hubiera sido tal cual, pero dada vuelta, así. Tal cual, así. Ya, y para esta última, tengo la gráfica del x cubo. Entonces voy a hacer la gráfica del x cubo, porque tengo un x más 3 elevado al cubo. Voy a colocar al tiro esta que va a ser la definitiva, porque es el mismo procedimiento que se tiene para el x cuadrado, o para la cuadrática, o para la raíz quiero decir, porque ese fue el que vimos. Y acá tengo, bueno, en verdad es h. H de x y este es x. Este es para la raíz, o sea, el x cubo. H de x es x cubo. Y es esta colita como la de la parábola y esta cola como la parábola negativa. Esa es la gráfica del x cubo. Es el espejo de la otra cola de la cúbica, de la cuadrática, más o menos. Solamente que está acá en el negativo. Porque acuérdense que un número negativo elevado al cubo va a seguir manteniéndose en el negativo y por eso está en este cuadrante. Eso sí, esto está un poco más empinado, es más empinada que la x cuadrado. La x cuadrado un poco más ancha, el x cubo es un poco más empinado, se va más rápido hacia el infinito. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo un más 3 acá dentro del cubo? Es lo mismo que en la raíz. Se desplaza en x, pero se desplaza, en este caso, hacia la izquierda, en menos 3. Y acá tengo un más 2, entonces se desplaza hacia arriba en 2. Tan simple como eso. Y tengo que ser la misma forma, porque acá tengo un positivo, acá no tengo un negativo. Si tuviera un negativo, sería al revés, así. Pero tengo un positivo, entonces sería así. Obviamente no está a escala, quizás no sé cuándo vaya a cortar acá el eje X, ni cuándo corta acá en el eje X y acá no sé cuándo corta en el eje Y.
Pero esto es para que puedan entender más o menos cómo se desplazan estas cosas, si cambio alguna, si sumo o si resto algunos valores a la gráfica real, a la gráfica natural. Y eso sería el video de funciones. Ojalá que sea de ayuda para ustedes para entender lo que son las funciones y cómo graficarlas. Y que, insisto, saber graficar las funciones va a saber ayudar a cuánto es el dominio y cuánto es el recorrido. Porque si se fijan acá, si yo tomo este valor, el de la raíz, puedo saber cuánto es el dominio y el recorrido, solamente ver el- la gráfica. El dominio empieza desde el -5 hasta el infinito positivo. Ese es el dominio. Ya lo sé, son todos los x posibles, desde el -x tomado, obviamente, -x tomado, positivo, hasta los positivos, quiero decir. Y el recorrido va a ser desde el 1, tomado también, hasta el infinito negativo. Y listo. Ahí tengo el tiro el dominio del recorrido. Por eso les digo que es bueno ocupar, saber graficar funciones. Pero obviamente, si es que le dan una función que saben graficar o que saben cómo es la función, cómo se grafica. Eh, si no, están jodidos. Tienen que hacer la parte algebraica, la que vimos arriba, que en verdad no es tan complicada, pero a veces sí es complicada para poder sacar el recorrido. Pero en este curso la verdad es que no van a tener problemas en poder sacar el recorrido de funciones tan complicadas, menos en este caso que estamos en modalidad online. Así que esto sería todo por este video. Les vaya bien, sigan estudiando. Saludos y nos vemos en otro video.